Bienvenido a este tutorial, donde el objetivo es darte un ejemplo a seguir de cómo puedes explicar el reporte de composición corporal InBody en su modelo 120. Antes de comenzar, es importante dejar claro que esto tan solo es una guía. Debes adaptarlo a tu propia forma de dar consulta y, más importante, al paciente que estás viendo en ese momento. También hay que aclarar que vamos a explicar el reporte tal cual se le puede decir al paciente. No nos detendremos a explicar información más profunda de dónde viene cierta información o la relación que puede tener con otra información en el mismo reporte. Para eso haremos otros tutoriales. Vamos a comenzar. Como ves, en la esquina superior izquierda dice InBody. Ese es el nombre del equipo. Y todo el renglón inferior es un ID, tu nombre, altura, edad, género y fecha y hora del estudio. Lo realmente importante empieza a partir de aquí. Si te fijas, del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, dice agua corporal total, después proteínas, minerales, masa grasa corporal y por último el peso. El peso, al fin y al cabo, es la sumatoria de estos 4 componentes de tu cuerpo. Después, en la parte central viene cuánto tienes de cada componente y por último, entre paréntesis, el rango que debes tener según tu estatura, tu edad y tu género. En agua corporal, como puedes ver, tienes 33.3, cuando el máximo esperado es 34.3, entonces ahí no hay ningún problema. Proteínas tienes 9.1, estás dentro del rango porque el máximo es 9.2. Minerales 3.03 contra 3.17 y en grasa corporal tienes 35.4. Aquí sí hay un problema. La máxima cantidad de grasa corporal para ti debe ser 17.6. Entonces, en kilogramos de grasa como tal, tendríamos que perder aproximadamente 18 kilogramos como mínimo. Y por último, en peso corporal tienes 80.8, cuando el máximo esperado es un 63.3. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Bien, vamos a continuar. Después viene una gráfica que se titula Análisis de músculo-grasa. Del lado izquierdo dice peso, luego masa musculoesquelética, que es el músculo que conocemos normalmente, y la masa grasa corporal. Si recuerdas, en la primera sección del reporte, tanto el peso como la grasa corporal ya se midió y ya se determinó si está arriba o dentro de lo normal. ¿Por qué lo repite el reporte? En esa sección, lo importante o lo útil es relacionar visualmente los 3 parámetros. Si te fijas, hacia el lado derecho se extiende la gráfica que determina si está bajo, normal o alto. Tanto el peso como la grasa corporal están elevados. Y el músculo, aunque dentro del parámetro normal está en el límite superior, eso no tiene nada de malo. Sin embargo, si tú pones un punto al final de cada barra y los unes como si fuera un mantel de niños, tú formas una figura muy similar a una C. ¿Eso qué quiere decir? Que tus parámetros, tu peso, tu grasa y tu músculo están muy desequilibrados. Lo que debemos esperar y alcanzar es que estén alineados, que estén formando algo similar a una I o a una L. Alguien que hace mucho ejercicio y que tiene mucho músculo y o muy poca grasa, tiende a formar una D, el peso por aquí, el músculo por acá y la grasa corporal por acá. En tu caso, como no practicas ningún deporte, lo que estamos buscando es solo la I, el equilibrio. ¿Bien? ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Ahora vamos al análisis de obesidad. Aquí son 2 parámetros. El primero, seguramente ya has escuchado hablar de él. Es el IMC, índice de masa corporal, que al fin y al cabo lo que hace es relacionar tu peso corporal total entre tu estatura. Eso lo hace poco exacto, ya que al determinar la relación entre el peso total no discierne cuánto está hecho de cada tejido, lo que vimos arriba, cuánto es de grasa, cuánto es de agua, cuántos son de minerales. Eso es más importante, porque alguna persona podría tener una cantidad considerable de músculo y muy poca grasa, pero tener un peso extra de músculo, y eso en IMC lo diagnosticaríamos como sobrepeso y le pediríamos que perdiera peso, cuando al ser de músculo no tiene por qué perderlo. O otro caso, una persona puede tener muy poco músculo, mucha grasa corporal, pero ese desequilibrio situarlo en un peso corporal recomendable, y erróneamente podríamos decirle que su peso corporal está bien, porque al estar desequilibrado tendría que subir músculo y perder grasa, y eso lamentablemente el IMC no lo puede ver. Entonces se ocupa mucho por su facilidad, no por su exactitud. Para las siguientes mediciones nos importa más las modificaciones en los parámetros que vimos arriba antes que en el IMC. Bien, entonces, en el IMC tú tienes 31.6.
Eso ya se diagnostica como obesidad, perdón. El rango normal es de 18 a 25, de 25 a 30 se diagnostica como sobrepeso y arriba de 30, obesidad. En tu caso en particular, como ya vimos, tu sobrepeso sí viene de la grasa corporal. Entonces, sí tendríamos que tratar de llevar el IMC a 25. Y después el porcentaje de grasa corporal. Tú tienes 43.9, cuando el máximo esperado para ti debe ser 28%. Entonces, en porcentaje como tal estamos hablando de un 15% arriba. ¿Cómo lo vamos a bajar? De dos maneras. Número uno, por supuesto, perdiendo grasa corporal. Y número dos, podríamos también bajarlo subiendo músculo. En tu caso, como tu masa muscular ya está dentro del normal, de hecho está en un muy buen nivel, nuestro enfoque total debe ser perder grasa corporal. Y eso, en el mediano plazo, debe llevarnos a un porcentaje de grasa corporal cercano al 28. Bien, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta? Ok. Después vamos a una parte que a mí me gusta mucho, el análisis segmental. Si te fijas, puedes ver dos personas, dos figuras de personas. Del lado izquierdo, la figura tiene como título Análisis de masa magra segmental. Y del lado derecho, Análisis de grasa segmental. Primero, ¿qué es la masa magra? Es todo aquello que no es grasa. Incluye el músculo que ya vimos arriba, pero también incluye la piel, los órganos, el hueso o el cabello. Entonces, por cada segmento, brazos, pierna y tronco, podremos ver cuánta de esta masa magra tienes. Y cuando subas músculo o pierdas músculo, aquí podremos ver dónde lo estás ganando o dónde lo estás perdiendo. ¿Por qué? Porque a tu edad tú ya no vas a perder o subir peso de manera considerable de piel o de hueso. Esos pesos a tu edad ya están relativamente estables. Entonces, si en este ejemplo, por ejemplo, tienes 2.80 de masa magra en el brazo izquierdo y en la siguiente medición subes a 3, habrás subido 200 gramos casi exclusivamente de músculo. ¿Sí? Ok. Entonces, en los brazos tienes 2.80 y 2.91. En el tronco tienes 23.3 y en las piernas 6.51 y 6.61. Este ligero desequilibrio que tienes del brazo derecho al brazo izquierdo y de la pierna derecha a la pierna izquierda es común. De hecho, es muy complicado estar totalmente simétricos. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Entonces recuerda, para la siguiente medición, aquí podremos monitorear cuando ganes o pierdas músculo, dónde lo estás ganando y dónde lo estás perdiendo. Después, análisis de grasa segmental. Y aquí hago una pausa. Es muy importante que te quede claro que podemos ver dónde está localizada tu grasa. Y cuando empieces a perder grasa, podremos ver dónde se está perdiendo. Sin embargo, no podemos decidir dónde se pierde. No hay pastilla, no hay rutina de ejercicio, no hay faja, no hay masaje que te haga perder grasa localizada. Podemos ver dónde se está perdiendo, pero no podrás decidir, quiero perder únicamente en el abdomen, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Entonces, en los brazos tienes 3 kilogramos del brazo izquierdo y en el brazo derecho 2.9. En el tronco 19.6 y en las piernas 4.2 y 4.3. Bien, estás bastante equilibrada y en las siguientes mediciones veremos cómo se está comportando la distribución de tu grasa. Después viene el historial de composición corporal. Aquí se irá formando con el tiempo una gráfica hacia el lado derecho del comportamiento de tu peso, de tu músculo y de tu porcentaje de grasa corporal. Y cada medición vendrá aquí con la fecha y hora del estudio. Muy importante, en el software se guardan todos los datos y tenemos el historial de todos los datos que nos mide. En este reporte nos arroja los más importantes para una revisión rápida para la siguiente ocasión. Bien, ya casi terminamos. Después, puntuación InBody. ¿Qué es? Literalmente una calificación, como cuando vamos a la escuela, nos presentamos un examen y sabemos si estamos aprobados o reprobados. Bueno, pues aquí está. La calificación esperada o aprobatoria, por decirlo de una forma, es 80, no 100, 80. Tú tienes 61. Eso quiere decir que tienes que mejorar tu composición corporal. Y como ya vimos atrás en el estudio, la calificación la obtienes baja por la cantidad de grasa corporal extra que tienes. Entonces, esto siempre tiene que ir subiendo y acercarse lo más posible a 80. Alguien que tenga arriba de 80 quiere decir que tiene una composición corporal mejor de lo esperado, que tiene o muy poca grasa y o mucho músculo. Bien, ¿hasta aquí tienes alguna duda? Perfecto. Después, control de peso. Esto es una sugerencia y es muy importante dejar claro eso. Es una sugerencia
que hace el equipo de qué peso y qué composición corporal te recomienda tener. Lo que trata de hacer el equipo es llevarte al punto ideal de peso, ideal de grasa e ideal de músculo. Sin embargo, esto puede no estar totalmente alineado con lo que tú pretendes o con lo que pretendemos en tu caso. ¿Por qué? Yo preferiría que en lugar de perder 21 kilogramos o 22 kilogramos de peso corporal total, que sean de grasa, tal vez perdías únicamente 18 o 17. Llevarte ese rango saludable y que te mantengas estable. Si tú perdieras esos 22 kilos de grasa, si regresamos a esta gráfica de aquí, la gráfica de masa grasa corporal estaría situado justo en un punto medio. Y repito, yo prefiero que estés aquí, por ejemplo, porque es un peso estable, a llevarte aquí y que todo el tiempo estés peleando con no subir ni medio kilo. Igual, si alcanzamos este nivel y tú quieres perder un poco más, sin problema podemos perder 1 o 2 kilos más y estar situados en esta parte. Entonces, repito, esto es una sugerencia que con el tiempo veremos qué tanto se alinea con lo que iremos consiguiendo. Por último, parámetros de investigación. La masa musculoesquelética es el mismo dato que vimos en la gráfica del lado izquierdo, solo que en lugar de en una barra, nos coloca en número. Después la tasa metabólica basal. Esto es importante. Es la energía aproximada que gasta tu cuerpo en mantenerte viva. No es, ni por mucho, la cantidad de energía que necesitas en tu plan de alimentación. Es trabajo nuestro, de los nutriólogos, determinar, con base en este número, cuánto tenemos que sumar por actividad física, por la digestión de los alimentos, por alguna patología en particular, y después modificarlo según el objetivo que tengamos. Si quieres perder peso, subir músculo, mantenerte y demás. ¿Ok? Entonces, este número, por favor, no creas que es la cantidad de energía que te vamos a dar en el plan de alimentación. Después, el nivel de grasa visceral. Tú tienes 19. ¿Qué es la grasa visceral? Es la grasa que está almacenada entre los órganos. Es básicamente la misma que te pellizcas cuando te toca la lonjita, pero esa es subcutánea por su localización, está debajo de la piel. La visceral es la misma grasa, pero su localización que está entre las vísceras, como el nombre lo dice, le da mayor riesgo de desarrollar o empeorar, si es que ya existen, enfermedades como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y demás. Entonces, esta grasa en particular tiene repercusiones más importantes en salud en el mediano y en el largo plazo. Tienes 19 unidades, cuando el máximo esperado es 9. Este número sí es muy importante llevarlo como mínimo a 9. Y por último, el grado de obesidad. Tú tienes 147%. Esto es ver en porcentaje el peso corporal total. El rango va de 90 a 110, por supuesto. Tú lo tienes elevado porque, como vimos desde un inicio, tu peso corporal total está por encima de lo esperado a causa de la acumulación de grasa corporal. En tu caso, tenemos que llevar este porcentaje como mínimo a 110%. Bien, ¿qué me interesa? Que se te quede muy grabado de todo el reporte que te acabo de explicar. Yo diría que 3 cosas. La primera es esta gráfica de aquí. El desequilibrio que existe entre tu peso, tu músculo y tu grasa corporal. Tenemos que eliminar esta C y alcanzar la I, el equilibrio. Segundo, tu calificación. Es el concentrado de todo el reporte y tienes 61. Entre más cerca del 80, mejor. Cuando superemos 70, ya estaremos, digamos de una forma, dentro de los rangos más o menos esperados. Y por último, el nivel de grasa visceral. 19 hay que bajarlo a 9. Repito, esto tiene importancia en el mediano y largo plazo, específicamente sobre tu salud. Bien, ¿tienes alguna pregunta? Bien, pues eso fue todo por el video de hoy. Repito, esto solo es un ejemplo, ojalá que te sirva. La práctica hace al maestro, entonces entre más embodies expliques, tomarás tu forma y determinarás qué énfasis tienes en qué información respecto a tu paciente. Bien, hasta luego.